Voy a ir directo. Me llamo Arthur Kipps y esta es la historia más difícil que he contado en mi vida. No la cuento para entretener en una noche de miedo. La cuento porque necesito poner en orden algo que me marcó para siempre. Todo empezó una noche de Navidad en mi propia casa. Estábamos en familia. Había cena, risas y vino. Mis hijastros, ya mayores, propusieron un juego: apagar algunas luces y contar historias de fantasmas. Para ellos era una broma, un rato de sustos y carcajadas. Para mí, no. Noté cómo se me cerraba el estómago en cuanto escuché la palabra fantasma. Arthur, te toca a ti, dijo uno, medio en broma. Seguro que tienes alguna buena. Yo sonreí por cortesía, pero no dije nada. Mi mujer, Esme, vio mi cara al instante. Me conoce bien. Puso una mano en mi hombro y dijo con naturalidad: dejad a Arthur tranquilo. Hoy no quiere contar historias. Ellos siguieron con el juego sin darle importancia. Apagaron un par de lámparas, encendieron más velas y empezaron a exagerar ruidos y golpes como si fueran actores. Yo me levanté despacio y salí al invernadero para respirar. Necesitaba aire y silencio. Ahí, entre las plantas y el cristal empañado, me escuché a mí mismo pensando lo de siempre: no pasa nada, ya ha pasado todo, fue hace muchos años. Pero noté que me temblaban las manos. Y comprendí que no estaba superado. La historia seguía dentro de mí, igual que el primer día. Esme vino al rato. Me habló en voz baja. No tienes que contar nada si no quieres. No voy a contarlo en voz alta, le dije. Pero quizá deba escribirlo. No soy dado a los impulsos, pero en ese momento lo decidí. Volví a mi despacho, cerré la puerta, senté la hoja en blanco delante de mí y escribí la primera frase: esta es la verdad de lo que me ocurrió cuando era joven. No busco adornos ni frases bonitas. Solo voy a decir lo que pasó. Así de claro. Por entonces yo trabajaba en un bufete de abogados en Londres. Era aplicado, ordenado y ambicioso en el buen sentido. Quería prosperar, casarme, formar una familia tranquila y tener una vida sin sobresaltos. Londres me gustaba porque, incluso con su niebla, era un lugar que encajaba con mi forma de ser. Todo tenía reglas, horarios y procedimientos. Yo confiaba en las cosas bien hechas. La historia que voy a contar quebró esa seguridad. Me enseñó que hay sitios donde las normas no sirven de nada. Y que hay presencias que no entienden de sellos, firmas ni plazos. Eso lo aprendí más tarde. Aquella noche de Navidad, solo sabía que si no lo escribía ahora, quizá nunca lo haría. Y no quería irme de este mundo sin dejarlo claro. Tomé aire y seguí. Es importante explicar por qué decido contarlo así, en primera persona y sin exageraciones. He visto qué ocurre cuando esta historia se usa como anécdota para pasar el rato. Se deforma, se vuelve un cuentecito más, y entonces nadie aprende nada. Yo no quiero eso. Quiero contarla tal como fue, con fechas, lugares y detalles. Y también con mis errores, porque los hubo. Lo que pasó empezó con un encargo sencillo en el trabajo. Un caso normal: una señora mayor, la señora Alice Drablow, había muerto en un pueblo del noreste llamado Cretin Gifford. El bufete tenía que revisar papeles, asistir al entierro por cortesía y ordenar el archivo que esa mujer guardaba en su casa, el Mars House. Un trámite. Eso me dijeron. A mí me pareció perfecto para demostrar que podía ocuparme solo de un asunto fuera de Londres. No imaginaba lo que había detrás. Pero no voy a adelantarme. Esta primera parte es para situar el comienzo, la noche de Navidad, el malestar que me produce el tema de los fantasmas, mi decisión de escribirlo y mi vida entonces, antes de que todo se torciera. Volví un momento a la sala para despedirme de los jóvenes.
Ellos seguían divirtiéndose con historias de ruidos en colegios, cuadros con ojos que seguían a la gente y puertas que se cerraban solas. Yo puse una excusa simple: mañana madrugo. Me abrazaron, rieron y siguieron con su juego. Nadie entendió por qué yo quería irme. Mejor así. De camino al despacho recordé algo que nunca digo en voz alta. Durante años he tenido el mismo sueño. Una carretera estrecha entre marismas, una niebla espesa, un sonido de agua que sube y baja, y a lo lejos, una figura muy delgada vestida de negro. No se mueve, solo está. En el sueño, yo intento apartar la vista, pero no puedo. Siempre despierto con el corazón acelerado. Esa imagen es real. La vi, y la vería más veces. Me senté, acerqué el tintero y escribí con calma. No quería prisas ni frases bonitas. Quería claridad. Escribí mi edad entonces, mi puesto en el bufete, el nombre de mi jefe, el señor Bentley, y la dirección del despacho. Me obligué a anotar las cosas como si fueran actas. Quién me llamó, qué me pidió, qué contesté. Ese método me ayudó a no perderme en el miedo. Aún así, tuve que parar un momento. Escuché, o creí escuchar, un ruido débil, el chirrido de una rueda pequeña, como la de un carrito. Lo oía a veces, sin saber de dónde venía. Era un sonido corto y agudo que se teclaba. Abrí la puerta, miré el pasillo. No había nada. Volví al escritorio. Sigue, me dije. No te dejes distraer. Dejo apuntado aquí algo que considero importante para quien me escuche o me lea. No me gustan las fantasías. No me entusiasman los cuentos de espectros ni los trucos de feria. Nunca lo hicieron. Así que si yo, Arthur Kipps, he decidido contar esto, es porque me vi obligado por los hechos. Cuando los hechos insisten, la opinión de uno ya no importa. Volví a pensar en Esme. Le debo mucho. Ella nunca me presionó para que hablara. Me cuidó en silencio cuando me veía despertar sobresaltado. Si hoy tengo fuerzas para escribir, es en parte por ella. Por eso quiero que esta historia esté limpia y sin adornos, para honrar a quien me ha aguantado en mis peores noches. Seguí escribiendo. Expliqué que, antes de viajar, recibí del señor Bentley los billetes de tren y dinero para gastos. Que me dijo con su tono seguro: asista al entierro. Sea cortés. Nadie le pedirá más. Que yo asentí, sintiéndome útil y orgulloso. Que ese orgullo me cegó un poco. No vi las señales, el modo extraño en que algunos compañeros evitaron bromear con el destino del viaje, la forma en que el nombre Drabló parecía enfriar la conversación. En el momento, no le di importancia. Cerré esta primera parte con una decisión práctica: dividir el relato en 8 secciones claras para no perder el hilo. En la primera, dejaré presentado quién soy y por qué escribo. En la segunda, contaré el encargo con detalle y mi llegada a Crichton Gifford. En la tercera, describiré el Mars House y la calzada que desaparece con la marea. En la cuarta, relataré la primera vez que vi a la mujer de negro. En la quinta, hablaré del pueblo y de su silencio. En la sexta, lo que descubrí en los papeles. En la séptima, lo que viví en la casa. Y en la octava, el final que nunca he podido olvidar. Terminé esta parte y me quedé unos segundos con la pluma en el aire. No sentí alivio. Sentí que había abierto una puerta que llevaba años cerrada. Pero ya estaba hecha la elección: o lo escribía todo, o no lo escribiría nunca. Y preferí lo primero. Apagué la lámpara, salí al pasillo y escuché otra vez el rumor de voces alegres en el salón. Pensé, ojalá todos pudieran quedarse para siempre en esa ignorancia feliz. Cerré la puerta del despacho y me fui a dormir. Mañana, me dije, empiezo por el principio del viaje: el señor Bentley, el tren y la niebla. Y,
Poco después, Crichton Gifford. Hasta aquí la primera parte. Ahora ya sabes por qué hablo y desde dónde hablo. A partir de la siguiente, entro en los hechos. Y prometo contarlos tal como ocurrieron, sin adornos. Cuando pienso en cómo empezó todo, siempre vuelvo al despacho del señor Bentley, mi jefe en aquel tiempo. Él era un hombre de modales impecables, muy serio, que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Me llamó a su oficina una mañana de invierno, y yo acudí puntual, con la sensación de que se trataba de un encargo importante. Arthur, me dijo, tenemos un asunto en Crichton Gifford. La señora Alice Drablow ha fallecido. Era clienta nuestra desde hace muchos años. Me entregó un sobre con los billetes de tren y unas libras para gastos. Explicó con calma lo que debía hacer: asistir al funeral, representar al bufete con educación y, sobre todo, ordenar los papeles que la difunta había dejado en su casa, el Mars House. Había documentos legales, contratos antiguos y cartas personales que debían revisarse y archivarse. Nada fuera de lo normal. Será un trabajo sencillo, Arthur, añadió. Le vendrá bien demostrar que puede encargarse de estas tareas por sí solo. Yo asentí. Me sentí satisfecho. A mis 20 y tantos años, con mi carrera apenas empezando, aquello era una oportunidad para destacar. No lo pensé dos veces. Preparé mi maleta con ropa de abrigo, cuadernos y mi inseparable maletín. Estella, mi prometida, me despidió con una sonrisa tierna y una advertencia cariñosa. No tardes, Arthur. Prométeme que volverás pronto. Le aseguré que en pocos días estaría de vuelta. Entonces no podía imaginar cuánto me pesaría aquella promesa en el futuro. El viaje en tren duró varias horas. Al principio, Londres quedó atrás con su humo y su ruido. Más al norte, el paisaje se volvió más frío y desolado. Los árboles estaban desnudos, torcidos por el viento, y la niebla empezaba a cubrirlo todo como una manta gris. Cada estación por la que pasábamos parecía más vacía que la anterior. Cuando por fin el guardia anunció Crichton Gifford, recogí mi equipaje y bajé al andén. Era un lugar pequeño, silencioso, con dos faroles apagados por la niebla y apenas un par de personas esperando. Allí me esperaba un carruaje, enviado desde la posada donde iba a hospedarme. El cochero, un hombre serio y de pocas palabras, cargó mi maleta y me indicó que subiera. No hubo conversación en el trayecto, solo el sonido de los cascos del caballo y el crujido de las ruedas sobre el suelo helado. El camino hacia el pueblo me produjo una sensación extraña. El paisaje era llano, húmedo, cubierto de marismas y niebla. El silencio era tan profundo que cada ruido del carruaje parecía amplificarse. No había pájaros ni voces. Solo la nada. Al llegar a la posada, el posadero me recibió con amabilidad, pero cuando mencioné que venía por la señora Drablow, noté un cambio inmediato. Ah, sí, la señora Drablow, dijo, bajando la voz y sin mirarme a los ojos. No añadió nada más. El ambiente se volvió tenso, como si hubiera tocado un tema del que nadie quería hablar. Cené algo ligero y subí a mi habitación. No podía sacarme de la cabeza aquella reacción. Pensé que tal vez la señora Drablow había sido una persona poco querida en el pueblo, alguien solitaria. Decidí no darle más importancia. Mañana sería el funeral y tendría oportunidad de conocer más. La mañana siguiente amaneció cubierta por una niebla tan espesa que apenas se distinguía la calle desde la ventana. Seguí el sonido de las campanas hasta la iglesia. El templo era pequeño y frío, con un puñado de bancos ocupados por media docena de personas mayores, todas enlutadas. Reconocí a un hombre elegante, de rostro amable, que más tarde supe que era el señor Samuel Daly, uno de los pocos vecinos con los que podría hablar con confianza. El ataúd de la señora Drablow reposaba en el centro. Era modesto,
sin adornos ni flores. El oficio fue breve. Nadie lloró. Apenas unas palabras del sacerdote, el murmullo de las oraciones y el eco apagado de las campanas. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Al fondo de la iglesia, quieta entre las sombras, estaba una mujer muy delgada, completamente vestida de negro. Llevaba un velo que le cubría el rostro. No se movía, no hablaba. No había llegado con los demás ni se la veía acompañada. Su sola presencia me heló la sangre. Pensé que sería una pariente lejana, alguien que venía a presentar sus respetos. Sin embargo, había algo en su aspecto que me hizo sentir incómodo, como si no perteneciera del todo a ese lugar. Cuando terminó la ceremonia y salimos al cementerio, busqué con la mirada a aquella mujer. No estaba. Había desaparecido. Me quedé con una sensación extraña. No quise comentarlo con nadie, pero en mi interior ya había comenzado a crecer una inquietud que me acompañaría desde ese momento en adelante. No sabía quién era esa mujer, ni por qué me había impresionado tanto, pero intuía que no sería la última vez que la vería. Esa misma tarde recibí las indicaciones para llegar a El Mars House, la casa de la difunta. Me advirtieron que estaba aislada, unida al pueblo solo por una calzada que desaparecía cuando subía la marea. Solo se podía entrar o salir en determinados momentos del día. Aquello me pareció curioso, hasta fascinante. En aquel instante aún lo tomaba como una rareza pintoresca, sin imaginar que esa calzada sería la primera trampa de muchas. Lo que había empezado como un simple encargo legal estaba a punto de convertirse en el episodio más oscuro de mi vida. Al día siguiente, después del entierro, me preparé para conocer la casa de la señora Drablow. El posadero me explicó que alguien me llevaría en carruaje hasta el inicio de la calzada que conducía a la mansión. Me repitió varias veces lo mismo: solo podrá ir cuando la marea esté baja. Tenga cuidado, señor. Si sube el agua, el camino desaparece. Yo asentía con educación, pero en aquel momento no entendía del todo lo que eso significaba. Nunca había estado en un lugar tan aislado. El carruaje me dejó frente al comienzo de la calzada. Era un camino largo, estrecho, que se extendía entre marismas grises y oscuras. El aire estaba húmedo, cargado de un olor salado y pesado. A cada lado del sendero había agua y barro que se perdían en la niebla. El cochero me señaló con un gesto serio: sígalo hasta el final. Allí encontrará la casa. Yo agradecí y comencé a caminar. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mis propios pasos. De vez en cuando, escuchaba un chapoteo, como si algo se moviera bajo el agua en los márgenes del camino. Miraba alrededor, pero nunca veía nada. La calzada parecía interminable. La niebla se espesaba y tenía la sensación de que, si me apartaba un solo metro, me hundiría en el pantano. No había barandillas ni protección, solo el camino angosto bajo mis pies. Al fin, después de lo que me pareció una eternidad, la silueta de El Mars House se fue dibujando entre la bruma. Era una casa grande, de estilo antiguo, con muros grises y ventanas altas. Estaba completamente sola, rodeada de marismas y de agua. Ni una vivienda cerca, ni un árbol, ni un sonido humano. Solo ella, en medio de la nada. La primera impresión que me produjo fue de aislamiento absoluto. Comprendí de inmediato que la señora Drablow había vivido apartada del mundo, rodeada de silencio y soledad. La puerta estaba cerrada, pero yo llevaba la llave que el bufete me había entregado. Entré. El interior olía a humedad y encierro. Los muebles estaban cubiertos de polvo y las cortinas pesadas apenas dejaban pasar la luz. El suelo crujía bajo mis pasos. Lo primero que pensé fue que tendría mucho trabajo clasificando todo aquello. Había papeles, libros, cartas y montones de cajas.
un auténtico archivo personal acumulado durante años. No me asustaba el trabajo. Al contrario, sentí una especie de orgullo. Yo era el responsable de poner orden en esa casa olvidada. Pero no tardé en notar algo extraño. El silencio era distinto al del exterior. Dentro de la casa, el silencio parecía aún más espeso, como si las paredes lo atraparan. Había casas viejas donde se oían ruidos de tuberías o crujidos de madera. Aquí no. Aquí todo estaba muerto. Recorrí las habitaciones principales. Un gran salón con chimenea apagada, un comedor donde aún quedaba la mesa puesta como si alguien hubiese cenado y no regresado jamás, un despacho repleto de carpetas. Subí al piso superior. Los pasillos eran largos y estrechos, con muchas puertas cerradas. Abrí algunas, dormitorios fríos, camas antiguas, armarios llenos de ropa pasada de moda. En un momento dado, abrí una ventana para ventilar y miré hacia afuera. Desde allí vi la calzada. La marea había empezado a subir. El camino por el que yo había llegado ya estaba desapareciendo bajo el agua. Comprendí con un escalofrío que estaba atrapado allí hasta que la marea volviera a bajar. La sensación de aislamiento se volvió más fuerte. Yo, solo en aquella casa inmensa, sin forma de salir, rodeado de niebla y agua. Paseando por el piso de arriba encontré una habitación diferente a las demás. Era más pequeña, con paredes empapeladas en tonos claros. Dentro había una cuna, juguetes viejos, una silla mecedora. Era un cuarto de niño. La visión me sorprendió. La señora Drabló había muerto sola y sin familia conocida, pero allí había estado un niño en algún momento. Me quedé unos segundos mirando la cuna vacía. Había algo inquietante en la manera en que todo parecía intacto, como si esperara todavía la vuelta de un pequeño que nunca regresaría. Sentí un escalofrío, cerré la puerta y decidí no volver a entrar por el momento. Ya de regreso en la planta baja, me senté un rato en el despacho para revisar algunos papeles. Intentaba concentrarme, pero no podía evitar pensar en la casa. Tenía una atmósfera extraña, pesada, como si me observara en silencio. Cuando la marea empezó a bajar, recogí mis cosas y salí. El camino estaba visible de nuevo, aunque húmedo y resbaladizo. Lo crucé con paso rápido, con el deseo de volver al pueblo cuanto antes. Mientras caminaba, escuché un ruido que me puso los nervios de punta, el chillido agudo de algo parecido a las ruedas de un carruaje. Me giré de golpe, pero detrás de mí solo estaba la niebla. No había nada. Solo el eco del sonido que se había desvanecido. Aceleré el paso hasta llegar al otro lado de la calzada. Tenía el corazón acelerado y una idea fija en la cabeza. Esa casa no era como las demás. Algo vivía en su silencio. Y aunque no quería admitirlo todavía, sabía que lo volvería a escuchar. Pasaron un par de días en los que traté de centrarme en el trabajo. Cada mañana caminaba hasta la calzada, esperaba a que la marea bajara y cruzaba hacia el Mars House. Pasaba horas entre montones de papeles, leyendo cartas, revisando contratos antiguos y haciendo inventario de documentos. Pero aunque intentaba concentrarme, siempre tenía esa sensación extraña, como si no estuviera solo. El silencio de la casa era demasiado denso. A veces me parecía escuchar un golpe seco en el piso de arriba, o un crujido que no podía atribuir solo a la madera. En más de una ocasión dejé la pluma en el escritorio y subí a revisar, convencido de que alguien más estaba allí. Pero siempre encontraba las habitaciones vacías. Una tarde, al salir al jardín para despejarme, ocurrió lo que nunca olvidaré. La marea había bajado, y yo pensaba regresar al pueblo antes de que se hiciera de noche. Caminaba por el pequeño cementerio que había junto a la casa, donde reposaban antiguas tumbas cubiertas de maleza. El lugar era tétrico, abandonado,
como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. Y entonces la vi. Entre las lápidas, a unos metros de mí, estaba una mujer. Muy delgada, vestida de negro de pies a cabeza. Llevaba un velo oscuro que le cubría el rostro, pero aún así, la palidez de su piel se distinguía bajo la tela. Estaba completamente inmóvil, mirándome fijamente. Me quedé helado. Mi primer pensamiento fue que se trataba de alguna pariente lejana de la difunta, quizá alguien que había venido a visitar la tumba. Me quité el sombrero en un gesto educado, pero ella no respondió. Ni siquiera se movió. Intenté hablar. Buenas tardes. Nada. Silencio absoluto. La mujer seguía mirándome, o al menos eso sentía yo, porque bajo el velo era difícil distinguir sus ojos. Un escalofrío me recorrió de arriba abajo. Había algo en su aspecto que me resultaba antinatural. Su delgadez extrema, la rigidez con la que estaba de pie, la palidez enfermiza de su rostro, todo en ella transmitía una sensación de enfermedad y sufrimiento. Parpadeé un instante, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Aceleré el paso hacia la calzada. Caminaba deprisa, con el corazón golpeando en el pecho. Al llegar al final del camino me giré por instinto, como esperando verla de nuevo. No había nada. Solo la niebla cubriendo la mansión y el cementerio. En el pueblo, cuando regresé a la posada, me atreví a comentar lo sucedido. No quise dar demasiados detalles, solo pregunté con naturalidad. He visto a una mujer en el cementerio de El Mars House. ¿Saben quién puede ser? El posadero y su esposa se miraron entre sí, incómodos. El hombre tosió, fingió estar ocupado con unas jarras y al final respondió con evasivas. No, señor. Allí no vive nadie más. Pero noté claramente que me ocultaba algo. Sus ojos bajaron al suelo, y en la posada se hizo un silencio extraño, como si hubiera tocado un tema prohibido. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la figura de aquella mujer, de pie entre las tumbas, inmóvil, con el rostro cubierto por el velo. Y lo más inquietante era la sensación de que no había sido una simple persona. No podía explicarlo, pero algo en mi interior me decía que había presenciado algo que iba más allá de lo normal. Al día siguiente decidí seguir con mi trabajo como si nada. Tenía que cumplir mi encargo. Pero dentro de mí sabía que aquella figura iba a volver a aparecer. Y lo que más temía era que no se tratara de un encuentro casual, sino de una presencia ligada a la casa, a la familia Drablo, y de alguna manera, a mí. Porque desde ese momento, empecé a tener la certeza de que la mujer de negro no me había mirado por casualidad. Me había elegido. Después de haber visto a la mujer en el cementerio, no podía quitármela de la cabeza. Quería una explicación sencilla, una vecina, una pariente de la difunta, alguien real. Pero cuando trataba de preguntar, todos en el pueblo se cerraban en banda. Una mañana, en el comedor de la posada, intenté sacar el tema con el posadero. ¿Hay alguna mujer que viva cerca de El Mars House? Pregunté con tono casual. El hombre se puso tenso al instante. Evitó mi mirada, fingió estar ocupado con la cafetera y contestó rápido. No, señor. Allí no hay nadie. Intenté insistir. La vi claramente en el cementerio, junto a las tumbas. Pero no me dejó continuar. No, señor, repitió con firmeza, casi con dureza. Y después, cambió de tema como si nada. Me quedó claro que no iba a sacarles una palabra más. En esos días conocí un poco más al señor Samuel Daly, un hombre del lugar que me había dado conversación en el funeral. Era un caballero afable, de buena posición, que parecía tener más apertura que el resto de los vecinos. Un día me ofreció llevarme en su coche hasta la estación y en el camino charlamos. Me atreví a mencionarle lo que había visto. Señor Daly,
En la casa y en el cementerio hay algo extraño. He visto a una mujer de luto, con el rostro cubierto. Por un momento, Daly no dijo nada. Se limitó a apretar los labios y mirar al frente. Luego, con voz baja, respondió: «No hable más de eso, señor Kipps. Ni conmigo ni con nadie del pueblo. Créame, es mejor». Me quedé desconcertado. ¿Pero quién es? ¿La conocían? Él negó con la cabeza. Le aconsejo que termine su trabajo cuanto antes y se marche de Crichton Gifford. No busque respuestas donde no las hay. Lo dijo con una seriedad que me puso los pelos de punta. Cada vez que entraba en el pueblo, notaba lo mismo. Cuando alguien mencionaba a la señora Drablow, las conversaciones se volvían breves. Y si yo nombraba a la mujer de negro, el silencio era inmediato. Bajaban la vista, cambiaban de tema y no volvían a mirarme a los ojos. Era evidente que todos sabían algo, pero ninguno quería hablar. Era como un secreto compartido, una herida que preferían tapar antes que abrir de nuevo. De vuelta en el Mars House, la sensación se hacía más pesada. El silencio de la casa parecía llenarse con cada pregunta sin respuesta. A veces, mientras trabajaba en el despacho, sentía pasos arriba. Subía, convencido de que alguien había entrado. Nada. Todo vacío. Más de una vez oí golpes secos, como si una puerta se cerrara con fuerza en otra habitación. O el sonido inconfundible de una silla que se arrastra. Al recorrer la casa nunca encontraba nada fuera de sitio. Y sin embargo, yo sabía que no estaba solo. Un día, mientras clasificaba cartas antiguas, descubrí algo que llamó mi atención. Entre papeles legales había varias cartas escritas con letra temblorosa, firmadas por una mujer llamada Jeanette Humphrey. Eran cartas desesperadas, suplicando por su hijo pequeño, un niño que, según ella, había sido separado de su lado y entregado a otra familia. Las últimas frases eran especialmente duras. Me lo han quitado. No permitiré que lo olviden. Si no puedo estar con él en vida, lo estaré en la muerte. Se me heló la sangre al leerlas. Empecé a sospechar que esa mujer de luto podía ser Jeanette. Y que la historia de la familia Drablow escondía una tragedia mayor de lo que yo imaginaba. Esa noche, en la posada, volví a escuchar el mismo sonido que ya había oído antes, un chirrido agudo, como las ruedas de un carruaje. Esta vez, acompañado de algo más. Gritos. Lejanos, apagados, como de un niño llamando a su madre. Me levanté de la cama de un salto y miré por la ventana. La calle estaba vacía, cubierta de niebla. El sonido se desvaneció poco a poco, hasta que quedó solo el silencio. Y allí, en medio de la oscuridad, comprendí algo terrible. Lo que había visto en el cementerio no era una mujer corriente. Era un espectro. Y lo peor era que todos en el pueblo lo sabían. Con cada día que pasaba en el Mars House, la tensión aumentaba. Yo me obligaba a trabajar en los papeles, como buen abogado, pero en el fondo ya no estaba allí solo para hacer inventario. Quería entender. Quería saber quién era aquella mujer de negro y qué relación tenía con la señora Drablow. Fue en el despacho, hurgando entre cajas polvorientas, cuando encontré el resto de las cartas de Jeanette Humphrey. Eran decenas, muchas sin abrir, otras arrugadas como si hubieran sido leídas con desprecio y luego apartadas. Me senté junto a la ventana, con la marea subiendo poco a poco, y comencé a leer. Jeanette era la hermana menor de la señora Drablow. A diferencia de Alice, que se casó y heredó la respetabilidad de su apellido, Jeanette había tenido un hijo fuera del matrimonio. Aquello, en su época, era un escándalo. Su familia le arrebató al niño y lo entregó en adopción a Alice, para que lo criara como suyo. Jeanette se convirtió en la tía, obligada a vivir apartada, con la condición de no revelar nunca la verdad.
Las cartas eran un rastro de desesperación. En ellas, Genet suplicaba una y otra vez que le permitieran ver a su hijo. Déjenme al menos tenerlo cerca, déjenme sentirlo como mío aunque no lo digamos en voz alta, escribía. Pero la respuesta siempre fue negativa. Alice Drablot cerró la puerta a cualquier acercamiento. En una de las cartas más duras, Genet escribió: han arrancado mi corazón de mi pecho. No descansaré jamás. Él es mío. Y si no me lo devuelven en vida, me uniré a él en muerte. Me quedé helado. Aquellas palabras no eran simples quejas. Eran una amenaza, una maldición. Entre los documentos encontré también un recorte de periódico antiguo. Describía un accidente, un carruaje que, atrapado en la calzada de El Mars, se hundió en el barro cuando subió la marea. Dentro iban la niñera y el hijo de Genet. El niño murió ahogado. El recorte decía con frialdad lo que yo ya intuía. La tragedia había ocurrido justo en el mismo camino que yo cruzaba cada día. Y entonces todo encajó: el chirrido de las ruedas, los gritos apagados que había escuchado, la figura de la mujer vestida de negro en el cementerio. Era Genet, la madre que había perdido a su hijo en aquel accidente y que nunca pudo recuperarlo. Ese mismo día, después de leer las cartas, escuché los ruidos otra vez. Subí al cuarto del niño, el que había visto en mi primera visita. La puerta estaba entreabierta. Dentro, los juguetes estaban esparcidos por el suelo, como si alguien los hubiera tocado. La cuna se balanceaba despacio, aunque yo no había abierto ninguna ventana. Me acerqué con cautela. El aire dentro del cuarto estaba helado. Entonces oí un sonido que nunca olvidaré, un sollozo infantil, suave, como el llanto de un niño que llama a su madre. Me quedé paralizado. El sonido venía de la cuna. Y al mismo tiempo, sentí claramente que alguien estaba detrás de mí. Giré la cabeza despacio, y allí estaba ella. La mujer de negro, de pie en la esquina, con su rostro pálido visible bajo el velo. Tenía los ojos hundidos, oscuros, llenos de rabia. No hizo un solo movimiento. Solo me miraba. Di un paso atrás con el corazón desbocado. Cerré los ojos un instante, y cuando los abrí de nuevo, la habitación estaba vacía. La cuna ya no se movía. El silencio había vuelto. Salí corriendo de la habitación y bajé las escaleras. Me senté en el despacho, temblando, con la frente cubierta de sudor. Ya no podía engañarme. No era un juego de mi imaginación. No eran nervios ni sugestión. La mujer de negro era real. Y lo que era peor, comprendí lo que significaba. En las cartas había una frase repetida varias veces: donde ella se aparezca, un niño morirá. Me puse las manos en la cara. No quería creerlo. Pero todo el pueblo lo sabía. Por eso me evitaban. Por eso se negaban a hablar. Habían aprendido a callar y a soportar la maldición de Genet Umfrie. Yo, en cambio, había entrado de lleno en su historia. Y algo me decía que ya no había vuelta atrás. El hallazgo de las cartas de Genet y la visión en el cuarto del niño me dejaron marcado. Ya no podía fingir que se trataba de imaginación. La mujer de negro era real. Cada vez que aparecía, la atmósfera de la casa se volvía insoportable, como si el aire mismo se llenara de odio y tristeza. Aún así, me obligaba a seguir con mi trabajo. Había venido a Critin Gifford con un encargo y no quería fallar. Pero cuanto más tiempo pasaba en el Mars House, más difícil era concentrarme. La tensión iba en aumento, y con ella los fenómenos extraños. Uno de los días más terribles comenzó con un sonido lejano que ya conocía demasiado bien, el chillido de unas ruedas de carruaje en la calzada. Al principio pensé que era el eco de mi imaginación, pero después oí algo más. Un grito.
Un grito agudo, desesperado, como el de un niño que cae al agua. Me levanté de golpe y abrí la ventana. No había nada. Solo la niebla cubriendo la calzada. El silencio volvió de golpe, y ese cambio brusco me heló la sangre. Decidí salir para despejarme. Caminé hasta el cementerio junto a la casa. Allí, entre las lápidas cubiertas de maleza, volví a verla. La mujer de negro estaba a unos metros de mí. Esta vez pude ver su rostro con claridad, una piel pálida, enfermiza, y unos ojos oscuros llenos de dolor y rabia. No se movía, pero sentí que toda su atención estaba puesta en mí. Quise hablar, decir algo, pero la voz se me cortó. Entonces, sin previo aviso, levantó la mano lentamente, como señalándome. No escuché palabras, pero entendí el mensaje. Yo estaba en su territorio, y ella no pensaba dejarme en paz. Volví a la casa casi corriendo. Cerré la puerta con fuerza y me apoyé contra ella, respirando agitadamente. Pero no había escapado. Dentro, las cosas eran aún peores. Empecé a escuchar ruidos en todas partes, golpes en las paredes, pasos apresurados en el piso de arriba, puertas que se cerraban con estrépito sin que hubiera corriente de aire. El sonido más aterrador fue el de una pelota rebotando en el pasillo. Subí despacio, con el corazón latiendo en los oídos, y allí estaba, una pelota de niño rodando sola hasta detenerse a mis pies. Me quedé paralizado. Sabía que no estaba solo. Entonces escuché una risa infantil, suave, que se transformó en un grito. El aire se volvió helado. Corrí hasta el cuarto del niño. La cuna se movía sola, de un lado a otro. La silla mecedora también se balanceaba. Y en medio de la habitación, por un instante, vi la silueta de un pequeño, como una sombra que se desvaneció en cuanto pestañeé. Bajé las escaleras con el cuerpo temblando. Ya no tenía dudas. La casa estaba dominada por el espíritu de Genet Umfrie, la mujer de negro, y por el eco del niño que había perdido. Intenté salir, pero la marea había subido y la calzada estaba cubierta de agua. Estaba atrapado. No tuve más remedio que pasar la noche allí. Encendí la chimenea del salón y me senté con la espalda contra la pared, intentando mantenerme despierto. Los ruidos no cesaban, pasos, golpes, susurros. En un momento dado, escuché el chirrido de un carruaje en el exterior. Corrí hacia la ventana y miré. Entre la niebla, vi una escena espantosa, un carruaje antiguo hundiéndose en las marismas, con una mujer gritando desesperada y un niño llorando. Y en la orilla, Genet, mirando la escena con los brazos extendidos. Grité, pero la visión se desvaneció en segundos. Solo quedaba la niebla. Pasé el resto de la noche en vela, rezando porque llegara el amanecer. Cuando al fin la marea bajó, crucé la calzada con pasos rápidos, sin atreverme a mirar atrás. Sabía que la mujer de negro no había terminado conmigo. Su presencia era demasiado fuerte, demasiado real. Comprendí que aquella casa no era simplemente un lugar viejo lleno de papeles. Era un sitio marcado por la tragedia, y cada rincón estaba impregnado del dolor y la rabia de Genet. Ella no buscaba descanso. Ella buscaba venganza. Y lo peor de todo era que había empezado a sentir que yo formaba parte de esa venganza. Después de aquella noche en el Mars House, decidí que no podía seguir allí. Terminé el trabajo lo más rápido que pude, empaqueté los documentos principales y le escribí al señor Bentley informándole de que pronto regresaría a Londres. No quería volver a poner un pie en esa casa. Tenía la sensación de que si me quedaba un día más, la mujer de negro acabaría conmigo. Volví al pueblo agotado, con la mente llena de imágenes que no lograba borrar, la cuna moviéndose sola, la pelota rodando por el pasillo, la visión del carruaje hundiéndose en las marismas.
El señor Samuel Daly, que había notado mi estado, me invitó a pasar un tiempo en su casa para recuperarme. Acepté agradecido. Allí, al calor de la chimenea, intenté convencerme de que lo peor había pasado. Arthur, me dijo Daly en una ocasión, hay cosas de las que no se habla en este pueblo, pero todos las conocemos. La mujer de negro no es un invento, es real. Y cada vez que aparece, ocurre una desgracia. Siempre muere un niño. Es su maldición. Me quedé helado. Esa frase me persiguió desde entonces. Donde aparece la mujer de negro, muere un niño. Con el tiempo, volví a Londres. Retomé mi vida, mi trabajo, y lo más importante, me casé con Estella. Fue la etapa más feliz de mi vida. Intenté dejar atrás todo lo vivido en Cretin Gifford. No hablaba de ello, ni siquiera con ella. Pensaba que, alejándome de aquel lugar, la historia quedaría enterrada. Pero me equivocaba. Un día, meses después, fuimos con Estella y nuestro bebé a una feria de campo. Era un día soleado, lleno de risas, música y familias disfrutando. Me sentía tranquilo, como si por fin hubiera dejado atrás la oscuridad. Decidimos dar un paseo en un pequeño carruaje tirado por un pony. Yo llevaba al niño en brazos, y Estella estaba a mi lado, sonriendo. Por un momento, todo era perfecto. Entonces la vi. De pie entre la multitud, inmóvil, estaba la mujer de negro. El mismo rostro pálido, los mismos ojos hundidos, el mismo velo. Nadie más parecía verla. Solo yo. Y en cuanto la reconocí, supe lo que iba a ocurrir. Intenté gritar, advertir al cochero, pero era tarde. El pony se desbocó de golpe, como si algo invisible lo hubiera espantado. El carruaje salió disparado, chocó contra un árbol y volcó violentamente. Recuerdo el sonido del golpe, los gritos de la gente, el caos. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo, aturdido, con heridas menores. Busqué desesperado a Estella y al niño. Estella estaba malherida. Murió poco después, sin que nadie pudiera hacer nada. Nuestro hijo también perdió la vida en aquel accidente. Y allí, entre la confusión, entre los llantos y el alboroto, la vi otra vez. La mujer de negro, mirándome fijamente. No sonreía, no lloraba, solo me observaba. Y entendí que se había cumplido lo que todos temían. Ella había cobrado una nueva víctima. Esa fue la última vez que la vi. Desde entonces, mi vida cambió para siempre. Volví a casarme años más tarde, intenté rehacer mi vida, pero nunca volví a ser el mismo. Cada Navidad, cada vez que alguien habla de fantasmas, yo callo. Porque no tengo una simple historia de miedo. Tengo un recuerdo real, una herida que nunca cierra. Por eso, aquella noche de Navidad en que mis hijastros querían asustarse con cuentos, yo no pude participar. Ellos no entienden que lo que para ellos es un juego, para mí fue una tragedia. La mujer de negro existió. Y sé que, en algún lugar, todavía sigue apareciéndose, buscando vengarse del mundo por lo que le arrebataron. Yo sobreviví, pero a un precio que me acompañará hasta la tumba. Esa es la verdad de lo que viví. Y aunque deseo no haber tenido nunca que contarlo, al menos ahora, por fin, está escrito.